es fácil y todo me va bien. Me olvido del amor de Dios y de confiar en Él. Mas cuando vienen pruebas y viene tentación, mi boca a Dios aclama, a ti mi Salvador, te necesito. Cuando el mar calmado está, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración, te necesito, te necesito. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Te necesito. Cuando el mar calmado está, te necesito. Haya calma o furor, en las pruebas o en la paz, de rodillas quiero estar. Necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vayan ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres
eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Buenas noches, les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denville, Illinois. Gracias por acompañarnos en un programa más de la Hora de la Verdad. Quiero darle la cordial bienvenida a todos los que ya están en sintonía en esta noche. Esperamos que el programa pueda ser de bendición y de edificación a la vida de todos los que están escuchando el programa La Hora de la Verdad. Escuchemos este canto y seguimos adelante con nuestro programa. Luz de Dios vino a brillar, Cristo por mi alma a salvar, su corona abandonó, por mis culpas él pagó, por mis culpas él pagó. Quiero mandar un saludo a mi hermano Juan Menés y a su familia, a su esposa, a sus hijos que están en sintonía en esta noche, allá en la ciudad de Rochelle, Illinois. Dios te bendiga. Gracias por sintonizar nuestro programa. También quiero mandar un saludo a la hermana Nancy Janet, que se ha reportado por el chat speaker. Bienvenida al programa, que Dios le bendiga y seguimos adelante, escuchemos este hermoso canto. En oración vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos,
cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esta prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Solo en él confío. Está entre nosotros, nos da su amor, su misericordia y su perdón. Si un autor y su pluma pudiera escribir lo que él ha hecho por ti y por mí, qué bendición. En primavera las flores, en verano el calor, en otoño las hojas de diferentes color, comida en la mesa y donde dormir, ropa y zapatos para vestir, qué bendición, qué bendición. Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí, qué bendición. Manos que trabajan en la obra de Dios, oídos que escuchan la voz del Señor, pies que caminan y ojos que ven, boca que le canta y adora a Él, qué bendición. Un padre y madre nos da su amor, hermanos y hermanas nos ha dado Dios, el pastor que nos guía, el altar para orar, por su sangre soy salvo y hace la verdad, qué bendición, qué bendición. Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí, qué bendición. Es mi apoyo y refugio en la tempestad, roca de consuelo en mi pesar. Sus alas me cubren cuando todo va mal. No es solo un canto, mi razón de vivir. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! ¡Qué
y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Este canto es para mi hermano Juan Menés, ahí en Rochelle, Illinois. Que Dios te bendiga. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, no las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor ya va. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Quiero mandar un saludo al pastor Omar Rodríguez y también darle las gracias por
hacer mi programa la semana pasada, que no pude estar. Que Dios le bendiga, pastor, y gracias también a todos los que forman parte del staff de Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga, y bueno, el propósito es ser de bendición a todos los radioescuchas. Escuchemos este canto. Después de este canto estaremos entrando en la enseñanza de esta noche. Sí, pues todo sin él desvanece aquí. Podré reinar de mar a mar, mas sin él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Aplauso del mundo, que lucidez, no obstante que corto su encanto es. Prefiero a Cristo sin vacilar, en Cristo mi gloria de estar. Podré reinar de mar a mar, mas sin él no hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Más bello que el lirio a mi alma él, más dulce que miel su palabra fiel. Prefiero a Cristo, divino pan, bendito sea a mi capitán. Podré reinar de mar a mar, mas sin él hay bienestar. Prefiero a Cristo y siempre así es todo para mí. Quiero invitarle a que abra la palabra de Dios en la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y voy a darle lectura del versículo 16 al versículo 25. En esta noche estaremos meditando acerca del tema un cristiano espiritual. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra de Dios nos enseña aquí en estos versículos. El apóstol Pablo nos da un mandamiento, dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Un cristiano espiritual es el tema en esta noche. Vamos a ir a Dios en oración pidiendo la bendición de Dios y que Dios bendiga la enseñanza. Oremos. Señor, le damos gracias por darnos la bendición de tener un programa más de la hora de la verdad. Venimos delante de su presencia pidiendo su bendición sobre la enseñanza. Que su Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que pueda ser de bendición y de edificación a todos los que están en sintonía en esta noche. Que todo lo que yo hable sea de acuerdo a su santa y divina voluntad y que sea para la edificación de los oyentes. Nos ponemos en sus manos, bendiga los minutos que estaremos estudiando acerca de este tema, un cristiano espiritual. Perdone nuestros pecados y bendiga, Señor, cualquier necesidad que haya en cada una de las personas que están escuchando. Conteste de acuerdo a su voluntad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Un cristiano espiritual. Es una necesidad muy grande que seamos cristianos espirituales. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos problemas se arreglarían si tan solamente decidimos en esta noche ser un hombre, ser una mujer espiritual. La mayoría de nuestros problemas son por nuestras carnalidades, por una falta de espiritualidad. Déjeme repetírselo, la mayoría de nuestros problemas son por nuestras carnalidades. Ahora, ¿qué son esas carnalidades? Dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Toda esta lista de obras de la carne, muchas veces los problemas que tenemos, los problemas que pasamos son por andar en la carne, por no someternos al Espíritu y por no tener un caminar espiritual delante de los ojos de Dios. Por eso le digo que es una gran necesidad que seamos cristianos espirituales. Dije, muchos problemas se arreglarían, se acabarían si tan solamente decidimos ser un hombre o una mujer espiritual. Andar en el Espíritu es un mandamiento. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Y en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es un mandamiento. Debemos andar en el Espíritu. Y en esta noche vamos a mirar cuáles son las características de un cristiano espiritual. ¿Cuáles son esas características, esas cosas que lo distinguen
de otro cristiano que no es un cristiano espiritual. Vamos a mirar en esta noche, si Dios, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, 6 características de un cristiano espiritual. La primera característica, un cristiano espiritual, es aquel que ha nacido de nuevo. Se lo repito, un cristiano espiritual es aquel que ha nacido de nuevo. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios, aquí nuestro Señor Jesucristo hablando a un hombre llamado Nicodemo. Dice el versículo 1, Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo le dijo a este hombre llamado Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que era maestro en Israel, le dijo: de cierto, que quiere decir verdad, verdad, doble afirmación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en la vida eterna, no puede tener vida eterna. Entonces, la primera característica de un cristiano espiritual es aquel que ha nacido de nuevo. Nadie puede ser y vivir vidas espirituales si no ha nacido de nuevo, si no ha recibido la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. En Juan 1:12 dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 14:6, Cristo dijo, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el libro de Romanos 10:9 y 10 dice, Romanos 10:9 y 10. Déjenme leer este versículo, un versículo muy conocido. Dice de esta manera, Romanos 10:9 y versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un cristiano espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el nacimiento espiritual. Recuerde que en el día de la caída, cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente, su relación con Dios se quebrantó, y de ahí en adelante todo hombre nace muerto espiritualmente, necesita entregar su vida a Cristo, arrepentirse, poner su fe en Jesucristo, pedirle a Cristo que nos dé vida eterna, que nos salve. Y en ese momento, cuando uno se arrepiente y le pide a Cristo que le salve, nacemos, experimentamos el nuevo nacimiento que la Biblia enseña que es el nacimiento espiritual. Ahora ya tenemos vida espiritual, ya podemos tener comunión con Dios, tenemos vida eterna. Y eso es lo que aquí Jesucristo se refiere en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3, hablando con Nicodemo. Ninguna persona que se dice ser cristiana puede vivir una vida espiritual si no ha nacido de nuevo, si no ha entregado su vida a Cristo. Imposible, no se puede. Necesita en primer lugar haber nacido de nuevo. Segunda característica de un cristiano espiritual. Segunda característica se muestra en su vida. La espiritualidad no se dice, no tenemos que andarlo publicando, diciendo, anunciando, porque se ve, solo se ve la espiritualidad. Se muestra con la conducta, con las acciones, pero actuamos muchas veces y no pensamos la manera como actuamos. Y algunas veces por actuar de esa manera
actuamos como necios y no como sabios, actuamos como carnales y no como espirituales, y nuestro andar, en vez de ser un andar espiritual, es un andar carnal. Mire, déjeme leerle en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13 dice de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta una vez más, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora dice Santiago: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué dice Santiago? Si yo me creo sabio, si usted se cree sabio y entendido, bueno, dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces la espiritualidad, otra característica de un cristiano espiritual, se muestra en su vida, es visible. Así también como ahí en Gálatas, déjeme volver a Gálatas capítulo 5, dice el versículo 19, dice aquí el apóstol Pablo: y manifiestas son las obras de la carne. Tanto la espiritualidad se ve, es visible, se muestra con nuestra conducta, con nuestras acciones, pero también la carnalidad, las obras de la carne se manifiestan en la vida de cada persona. Dice una vez más el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne. O sea que tanto yo o usted o cualquier cristiano, si andamos en la carne, nuestra vida va a manifestar las obras de la carne, pero si andamos en una vida espiritual, nuestra conducta, nuestras acciones mostrarán una vida espiritual que agrada a Dios. Con nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de tomar decisiones, de recibir las situaciones que vengan a nuestra vida, etcétera, se muestra si somos un cristiano espiritual o si somos un cristiano carnal, que satisfacemos los deseos de la carne, y eso Dios no quiere y no se agrada de eso. En tercer lugar, otra característica de un cristiano espiritual es una prioridad en su vida, la espiritualidad. Tercera característica en un cristiano espiritual es una prioridad en su vida, la espiritualidad. Vive y se ocupa de las cosas de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al versículo 17, dice la palabra de Dios de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Dice aquí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En otras palabras, no como carnal, sino como espiritual, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, la tercera característica de un cristiano espiritual es una prioridad en su vida, la espiritualidad. Tiene cuidado de cómo anda, cómo vive. Aprovecha bien el tiempo porque reconoce que los días son malos. Y sabe, la maldad está alrededor de nosotros. La maldad está en los hogares. La maldad está en todo lugar. Y necesitamos, como dice ahí el versículo, mirad pues con diligencia cómo andéis, porque los días son malos. Debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Mirad cómo andéis aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar y que sea una prioridad de nuestra vida la espiritualidad? Bueno, orando a Dios, leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia, escuchando predicaciones, buenas predicaciones,
trabajando en las cosas espirituales, estar dispuesto a ayudar cuando se necesite, escucha música que ayuda a ser más espiritual, música buena, no música mala, no música que no agrada a Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestras vidas? Una pregunta, ¿cuál es nuestra prioridad? Un cristiano espiritual, tercera característica, es una prioridad en su vida, lo espiritual, la espiritualidad. Un cristiano espiritual invierte su tiempo, su dinero en las cosas espirituales. Nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal, su prioridad eran las cosas espirituales. En el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 48 y versículo 49, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Lucas 2, 48 y 49. Aquí José y María vienen a una fiesta a Jerusalén y cuando regresan no se dan cuenta de que Jesús se había quedado. 3 días después regresan a Jerusalén buscando a Jesús y lo encuentran en el templo. Entonces en el versículo 48 dice la palabra de Dios: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí vemos Cristo durante su ministerio, aún desde su temprana edad, desde su juventud, siempre se preocupó y era una prioridad en su vida la espiritualidad. En los negocios de mi padre me es necesario estar, le dijo a su madre María. En cuarto lugar, un cristiano espiritual, otra característica, tiene apetito por las cosas espirituales. Se lo repito, un cristiano espiritual tiene apetito por las cosas espirituales. Una persona que no tiene apetito físico está enfermo. Si no tiene apetito, va a morir físicamente. Si usted y yo somos sinceros, las veces que en ocasiones no tenemos hambre, se nos va el apetito, es porque hemos estado enfermos. Pero si no comemos alimento físico, nuestro cuerpo se debilita, se enferma y puede aún hasta morir. Cuando hay apetito, se alimenta y estará saludable. Debemos ser sabios y alimentarnos correctamente. Hoy en día hay tantas cosas, a propósito, ¿verdad? Esto es algo extra, pero hoy en día, ¿verdad? Refresco, dulces, paletas, pan y muchas cosas que no son saludables, papas, hamburguesas y todo eso. A veces no comemos frutas, verduras, que eso es lo que nos necesitamos. Y no nos estamos alimentando correctamente. Por eso muchas veces nos subimos de peso, estamos sobrepeso, luego viene el diabetes, vienen otras enfermedades porque no nos estamos alimentando correctamente. Un cristiano espiritual tiene apetito por las cosas espirituales, no por las cosas carnales, por las obras de la carne, sino por las cosas espirituales. El cristiano espiritual tiene apetito y ese apetito no se va de su vida, constantemente está ahí, quiere más y quiere más. Déjeme leer en el Salmo 41, versículo 1 y 2. Aquí el salmista expresa esa hambre, esa sed espiritual que él estaba teniendo. Y note lo que dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Note, aquí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pone ese ejemplo
Pero y luego expresa, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista tenía una hambre, una sed espiritual que nada en este mundo lo puede llenar ni satisfacer, solamente Dios. Y él exclama y busca la presencia de Dios. Eso es tener apetito por las cosas espirituales. En Mateo 5:6, Cristo enseñando el sermón del monte, dice Mateo 5, versículo 6, dice de esta manera, nuestro Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados, Mateo 5:6, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aquella persona que tiene hambre, apetito espiritual por las cosas espirituales, hambre y sed de justicia, es bienaventurado. Entonces, otra característica de un cristiano espiritual, tiene apetito por las cosas espirituales. No es indiferente a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a la oración, a la iglesia, a las conferencias, a un campamento familiar. Cuando hay todo eso, Él está ahí, Él quiere estar, Él desea estar y hace lo que puede por estar presente porque tiene un apetito por las cosas espirituales. Dios quiera que ese apetito esté en su vida y en mi vida todos los días que Dios nos dé de vida, que tengamos ese apetito, así como usted tiene hambre y yo, y comemos todos los días, que ese apetito espiritual esté en nuestras vidas y también nos alimentemos. Número 5, quinta característica de un cristiano espiritual. Escuche, vela por las cosas que le roban la espiritualidad. Vela por las cosas que le roban la espiritualidad. La palabra velar quiere decir estar alerta, estar despierto, porque sabe que si se duerme, perderá el apetito espiritual, el deseo, el amor por las cosas espirituales. Y sabe una cosa, con qué facilidad nosotros podemos perder el apetito espiritual en nuestras vidas. Es necesario que nosotros velemos por las cosas que nos roban la espiritualidad. Déjeme leer en el libro de Cantares capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios, Cantares capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, abre, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Note lo que dice aquí, está la esposa ya acostada, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y cuando llega el esposo, dice, es la voz de mi amado que me llama. Esa debe ser la actitud, que debemos de estar velando todos los días por las cosas que nos roban la espiritualidad y poder nosotros darnos cuenta qué cosas nos están robando la espiritualidad, el deseo por las cosas de Dios y quitar eso de nuestras vidas. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Hay muchas cosas que nos roban la espiritualidad y es necesario que velemos. Déjeme hacer una pregunta, ¿en qué cosas pasamos más tiempo? ¿En qué cosas pasamos más tiempo? Piense por un momento, ¿qué es en las cosas que pasamos más tiempo? Ahora, usted sabe la respuesta. Esas cosas que pasamos más tiempo, no incluyendo el trabajo, porque a veces, ¿verdad?, es una necesidad. Pero después del trabajo, cuando llega a la casa, cuando no tiene que trabajar, ¿qué cosas usted pasa más tiempo? Esas cosas
le ayudan para que usted pueda tener más apetito, sea un cristiano espiritual, o esas cosas que pasan más tiempo nos roban, nos alejan de ser personas espirituales? Es necesario que nosotros seamos sinceros, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo voy a tener deseo por las cosas espirituales si paso 3 horas en la televisión? Eso roba el apetito espiritual y debemos velar por las cosas que nos roban la espiritualidad. ¿Cómo voy a tener apetito y ser un cristiano espiritual si paso horas en el Facebook, en la computadora, paso horas jugando videojuegos? No voy a tener apetito. Y es necesario que nosotros examinemos nuestra vida y velemos y nos demos cuenta por qué no estoy siendo un cristiano espiritual, por qué no estoy teniendo apetito por las cosas espirituales. Y si hay algo que está estorbando, es necesario quitarlo de nuestras vidas, hacerlo a un lado y empezar a invertir tiempo en las cosas que me va a dar más apetito, más deseo de ser espiritual. Miren lo que dice en Colosenses 4:2. Colosenses 4, versículo 2. Dice de esta manera. Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración. Note la palabra velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Quinta característica de un cristiano espiritual: vela por las cosas que le roban la espiritualidad. Está alerta como un velador, como un atalaya, como un centinela que está atento, despierto, vigilando el peligro, para que cuando venga el peligro esté preparado y pueda salir victorioso. Necesitamos velar por las cosas que roban la espiritualidad. ¿Qué cosa le roba a usted y a mí la espiritualidad? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Actuemos, quitemos eso de nuestras vidas, hagamos un lado esas cosas y hagamos lo que es correcto delante de Dios. Y número 6, la última característica de un cristiano espiritual: vive enamorado de Dios. Ahí está, vive enamorado de Dios. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera la palabra de Dios. Filipenses 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Note lo que dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué Pablo fue un hombre que vivió una vida que agradaba a Dios, un hombre consagrado a Dios, un hombre que caminaba en el Espíritu, un hombre que era espiritual? Porque él vivía enamorado, él vivía constantemente cerca de Dios y no dejaba que nada robase el amor que tenía hacia su Dios. Dice ahí: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sexta característica de un cristiano espiritual: vive enamorado de Dios. Un cristiano espiritual debe vivir enamorado de Dios. Y cuanto más tiempo pasa, más se enamora de Dios. El apóstol Juan nos dice que nosotros no debemos amar este mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15 al 17. Es un mandamiento: no debemos amar este mundo. Si nosotros empezamos a mirar las cosas de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que este mundo ofrece, crea que el amor a nuestro Dios se va a ir acabando, se va a ir disminuyendo. Y cuando menos pensemos, estaremos amando este mugroso mundo con su filosofía, sus pensamientos que van en contra de Dios, de su palabra.
y dejaremos de amar a Dios. Seremos cristianos mundanos, cristianos carnales y no seremos cristianos espirituales. Cuidado, cuidado. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4? Dios le dice a la iglesia: mirad de dónde has caído y arrepiéntete, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Debemos tener mucho cuidado que el amor de Dios no sea robado, no sea descuidado, porque si no el Señor nos dirá, como le dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para vivir enamorados de Dios necesitamos no descuidar su palabra, pasar en comunión con Dios, orando, asistiendo a la iglesia y teniendo comunión con Dios todos los días. Que ese amor pueda ir creciendo. Un cristiano espiritual vive enamorado de Dios. Ya para terminar, como conclusión, ¿cómo nos considera Dios a usted y a mí? ¿Como un cristiano espiritual o como un cristiano mundano, un cristiano carnal? Podemos decir esta tarde o decidir, esta tarde o esta noche: yo decido en esta noche ser un cristiano espiritual y con la ayuda de Dios yo voy a tratar y esforzarme para ser un cristiano espiritual y no un cristiano carnal. Eso es lo que quiere Dios de usted y es lo que quiere Dios de mí, que seamos cristianos espirituales. Y déjeme decirle una cosa: no es difícil, solamente tenemos que decidir en esta noche: yo voy a ser un cristiano espiritual. Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros, tenemos todo, no es excusa para no ser cristianos espirituales. Que Dios nos ayude y que en esta noche usted y yo decidamos ser cristianos espirituales. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dijo el apóstol Pablo ahí en Gálatas. Muchos problemas se acabarán, seremos más felices, seremos bendecidos si decidimos ser cristianos espirituales. Que Dios nos ayude y que el mensaje haya sido de bendición y de edificación a su vida. Oremos. Señor, gracias por darnos la bendición de poder estudiar su palabra. Ayúdenos a aplicar el mensaje a nuestras vidas, que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ponemos en sus manos a cada uno de los que están en sintonía. Señor, toque los corazones, que podamos decidir ser cristianos espirituales todos los días que usted nos dé de vida en esta tierra, que podamos caracterizar cada uno de nosotros nuestras vidas por la espiritualidad y no la carnalidad. Señor, gracias porque usted es bueno, gracias por salvarnos, gracias por darnos vida eterna. Ayúdenos, Señor, a ser cristianos espirituales. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo en ti.
sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Gracias por escuchar nuestro programa en esta noche. Saludos a la hermana Nancy Janet. Dios le bendiga. Que pase una feliz noche a usted y a su familia. También a todos los que estuvieron en sintonía en esta noche de nuestro programa. Nos despedimos. Después de este canto cerramos nuestro programa. Gracias por sintonizar nuestro programa y los esperamos la próxima semana con la ayuda de Dios en un programa más de la Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denville, Illinois. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Con cuánto amor me guía Él, no abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad.
Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.